Hola, ¿qué tal amigos de Platicando con Expertos? Una vez más, con un tema interesante. En esta ocasión vamos a ver la parte de tecnologías de manejo de inventarios con el experto y amigo Cristian Ortega. Y bueno, vamos a conocer un poco más acerca de este experto. MBA Cristian Ortega, directivo senior con amplia experiencia en el desarrollo de nuevos negocios y formulación e implementación de estrategia, especializado en cadena de suministros con énfasis en planeación de la demanda, implementación de nuevas tecnologías y optimización de flujo de materiales, generador de equipos de trabajo orientados a resultados, pensamiento analítico y holístico orientado a la acción, enfocado en la generación de altos niveles de rentabilidad en corto plazo, diseñador de modelos de negocios y operativos con enfoques de ventajas competitivas. Actualmente es director general de RFID Solutions S.A.de.C.V. Bueno, Cristian, pues muchas gracias por Salvador? estar aquí. Bueno, pues entrando en materia, un poquito antes de la tecnología de manejo de inventarios, platícanos un poco qué problemas son los que encuentras generalmente con tus clientes, ¿no? Pues mira, antes de hablar de la tecnología per se, Sí. hay que definir exactamente la importancia de controlar el inventario. Excelente. Los inventarios en una empresa comercial o de producción, pues son en el mayor de los casos La mayor inversión. la mayor inversión y el capital de trabajo más importante dentro del negocio. Uh-huh. Y ha sido desde hace ya varios años un reto controlarlo. Digamos que primero se empezó a nombrar cómo se llamaba cada una de las piezas. Sí. Se decía, bueno, este es el modelo 34 con estas características. Uh-huh. Y todo era en un papelito, en un Cardex. Se le tenía un número, una identificación, uh-huh, y lo iban anotando ahí. Ok. Posteriormente, debido a que el ser humano tiene la característica de que de repente se equivoca. A veces. A veces, digamos que la concentración que demanda ir anotando cada uno de los datos, ir contando las cajas y seguirlo anotando, ha sido uno de los principales retos en el control de inventario. Uh-huh. Bueno, nada más para poder, digamos, aislar de a dónde va a ir nuestra plática, acotar exactamente. Sí. Vamos a hablar de producto terminado para adelante. Excelente. Toda la parte de producción la vamos a dejar hoy. Otra ocasión. Para otra ocasión, exactamente. Y lo más importante es cómo se ha ido desarrollando a partir de ese anotarlo en un Cardex, uh-huh, a los grandes sistemas que se tienen al día de hoy. Grandes y costosos sistemas. Okay. El principal actor en el control de inventarios hoy por hoy es el código de barras. Ya en el mundo ya tiene varias décadas. En México, para los que ya tenemos cierta edad, nos acordamos cuando íbamos al súper. Sí, yo sé que tú eres un niño, vaya, no, pero a lo mejor te tocó en algún momento ver las colas en los supermercados a la hora de cobrar. Sí. O a la de pagar, más bien. Eran unas colas interminables que la gente que tenga, yo creo que menos de 30 años, no se va a acordar. No, pues eso no existía. Eso no, o sea, no existe el día de hoy. ¿No? Dicen, 3 o 4 personas se les hace una cola larguísima. Sí. Digamos, en los 80s se hacían unas colas que iban hasta la mitad del súper. Sí. Y más, un fin de semana, en los días picos, era una cuestión terrible. Uh-huh. En un esfuerzo, digamos, comercial para agilizar ese cuello de botella, uh-huh, se implementó el código de barras. ¿Y el código de barras qué es? Es una representación numérica o alfanumérica de un identificador. Uh-huh. Inicialmente solamente llegamos hasta ese nivel. Hoy por hoy los códigos de barra ya no son de una sola dimensión, han llegado a ser hasta de 2 dimensiones con una gran cantidad de datos. Y los más famosos, por ejemplo, el día de hoy son los códigos QR, los de realidad aumentada. Okay. Yo te creo. Digamos, tú eres el experto. No te preocupes. Pero los códigos QR no se utilizan para el control de inventarios. Los códigos bidimensionales se utilizan, por ejemplo, en la entrega de mensajería, paquetería.
que ahí va muchísimo más información que es una simple identificación. Pero Una pregunta, dime. nada más para que nos quede un poco más claro nosotros que tal vez no conocemos tanto de Por favor. ese mundo. Hay veces que, no sé, por ejemplo, yo voy a un evento o estoy en algún lugar y viene un anuncio y te dice, si tú le tomas una fotografía con tu celular, se va a captar la información para que tú puedas tener acceso a tal información. Y viene como una especie de logo. ¿Es el que le llamas de 2 dimensiones? Sí, ese es el Es el código código QR. de barras de 2 dimensiones. Al que tú le tomas la foto es el código de barras QR. Bueno, el código de barras 2 dimensiones, mejor conocido como QR en estos casos. Ah, ok. Ahora sí ya te entendí. Pero digamos que en el caso de la paquetería no es conocido como QR, solamente es un código de 2 dimensiones, Ok. que contiene muchísima más información que un código normal. Ok. Volviendo al tema de los códigos de barra, en esos años 80, pues la habilidad de la cajera para capturar los precios, pues era el principal reto. Y además, una persona como consumidor tenía que tener el cuidado de ver que lo que estaban cobrando era exactamente el precio correcto del producto que tú estabas pasando. Con la llegada del código de barras, todo esto se agilizó. En lugar de teclearlo, bueno, todavía se tienen que teclear algunos códigos por cuestiones prácticas o de calidad del código. Sobre todo ese es el tema principal. Pero ahora nada más se pasa el código y se tiene la identificación. Y lo que se debe de hacer es pasar cada uno de los códigos. Hay malas prácticas, por ejemplo, decir, pues son 4 litros de leche, paso 1 y lo multiplico por 4. Eso lo siguen haciendo, me ha tocado ver que lo siguen haciendo. Lo siguen Y haciendo. eso es incorrecto, eso no debería de ser. Es incorrecto. Porque en algún momento el cajero se puede confundir y contar 4 litros de leche entera y no darse cuenta que nada más había 3 y el otro era light. Exacto. O era deslactosada. Bueno, la deslactosada es más difícil porque son diferentes empaques muy diferentes. Pero digamos que cuando hay empaques parecidos es muy fácil la confusión. Por eso se le solicita a las personas que están ejecutando los colaboradores. Sí, ya sea en un punto de venta, en una caja, en un centro de distribución, en una toma de inventarios, que capturen pieza por pieza. Aunque eso tal vez es más tardado y por eso por cuestiones de practicidad lo hacen así, ¿no? Son 4 y ya. Sí, pero eso es uno de los principales problemas del código de barras. Precisamente ese, que la gente empieza a considerar que es tardado y empieza a cometer errores de esas prácticas. Omisiones del proceso. Omisiones del proceso, mejor dicho. No eres muy ingeniero, ¿verdad? No, casi no. Bueno, ¿qué es lo que pasa cuando empiezas a tener esas desviaciones en el control de inventarios? Una mala utilización del control de inventarios o de las tecnologías del control de inventarios. Llega el momento en que se tiene que hacer una toma de inventarios. Y en esas tomas de inventarios es cuando empieza la diversión. Empieza la diversión en grande también. Pero en grande, pero muy en grande. Sí. Hace unos momentos que estábamos comentando el cambio de legislación de la contabilidad electrónica que demanda la toma de inventarios mensuales. Bueno, quien haya tomado un inventario sabe el dolor de cabeza que es eso. Entonces uno agarra pieza por pieza, contabiliza, tiene un resultado del inventario. Que es el primer conteo que le dicen. El primer conteo. Vamos a simplificarlo para no entrar mucho en tecnicismos. Sí. Pero lo comparamos. O sea, lo conciliamos. Decimos, esto es lo que debería de tener y esto es lo que tengo. Entonces, esas diferencias se deben de aclarar. Y en esa aclaración es donde empiezan los verdaderos problemas. No nada más en la toma de los inventarios, sino decir, bueno, estoy a fin de año. Y en un pedido que entró en enero, soy en diciembre y entró en enero, pues ¿qué le pasó a esta desviación que tengo del 30%? Es muy grande. Es muy grande. ¿En qué momento se me perdió? ¿Quién se lo llevó? Por no decir que ¿Dónde lo tomó? se perdió? ¿Qué Sí. le sucedió? ¿A dónde se fue? Exactamente. Sí. Y eso ha creado que una toma de inventario sea sumamente retadora
Y inclusive que haya empresas especializadas solamente en la toma de inventarios. Con el tiempo han llegado otras tecnologías. Ahora sí ya estamos en el mundo de las tecnologías. Ya estamos. Muy bien. Bueno, todo esto es tecnología. Sí, hasta por todo. supuesto. Vamos desde aquí, Desde lo pero muy ahora vamos básico. en la tecnología, digamos, no es la última tecnología, pero es lo óptimo para el control de inventarios. Suficientemente bueno. Suficientemente bueno. Correcto. Y llegamos al RFID, o identificación por radiofrecuencia, por sus siglas en inglés. ¿Qué es el RFID? RFID, RFID. que así también se conoce. También conocido como el RFID. RFID es una tecnología en la cual se utiliza un chip que tiene la cabeza, del tamaño de la cabeza de un alfiler, que se le añade una antena, que es muy, 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 muy delgado. De hecho, va en las etiquetas, por ejemplo, de precio o de marca. Y ahí se graba un número de serie para cada uno de los productos. Y la lectura, en lugar de ser pieza por pieza, es múltiples lecturas al mismo tiempo. O sea, paquete por paquete. Que tiene. Lo no puede sé ser cuántas paquete piezas, por ¿no? paquete, dependiendo del dispositivo que utilices. Si utilizas un túnel o aíslas ese paquete, o tomas un inventario general. Agarras una handheld que está emitiendo ondas de radiofrecuencia. Sí, y que es este dispositivo, ¿no? exactamente, un dispositivo de mano donde se lee todo de manera continua. Digamos que dependiendo del equipo y el producto que se está leyendo, con una sola máquina podemos llegar a leer hasta 20,000 piezas. Wow. ¿Qué otras funcionalidades nos puede dar el RFID? Pues bueno, además de que con una sola máquina se toma una cantidad importante y no tienes que ver el código, apuntarle y dispararle. Solito lo sensa. Es como cuando estamos, por ejemplo, queremos subir al segundo piso. Nosotros somos un artículo, pasamos por los escáneres, ya nos detecta y ya. Se hizo la operación. Exactamente. Ese es el ejemplo simple. El ejemplo muy simple. Okay. ¿Sí? Pero digamos que si no estuvieran, digamos, esas barreras y pasaran todos los coches y se estuvieran leyendo continuamente, ese sería un mejor ejemplo de cómo es una toma de inventarios. Es más, ¿quieres mejorar el segundo piso? Quítale las barreras. Sí, por supuesto, porque ahí nos están atorando los autos, ¿no? En otros países, tú No puedes... pasa eso, tú nada más pasas y ya te identifica. Exacto. Inclusive vas a 100 millas y te lee. Y no traes, y hay unas tecnologías de identificación donde te toman la placa, o sea, una bonita toma de tu rostro para que sepan a quién ir a buscar y cobrarle lo que no pagó. Oye, aprovechando, en ese punto en particular, ¿por qué sucede eso en otros países y aquí en México no? Y aparte se están atorando. ¿Es la tecnología? O sea, ¿estos equipos son con una calidad diferente que los de allá? ¿O cuál es la diferencia? Mira, yo no me atrevería a dar una opinión profesional al respecto porque no conozco el detalle. ¿Qué te crees? Pero si me pongo a imaginar un poco, creo que es una cuestión de control vehicular. Yo creo que en México, como no tenemos un muy buen control vehicular, es decir, el coche que está a tu nombre, no estamos seguros que sea el tuyo. Tú en algún momento lo vendiste y en algún momento cambiaron el propietario, ¿no? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Entonces, es muy difícil. Y además, hay muchas plataformas entre estado y estado. Por ejemplo, en el Distrito Federal y el Estado de México, pues no comparten una plataforma de información. Entonces, yo creo que esas son las dificultades. ¿Cuántas veces has visto que vas en el segundo piso y de repente en la parte del Distrito Federal y de repente te pasa uno a 120 del Estado de México? Hay unas camaritas. Y las camaritas lo toman, pero ¿qué crees? Nunca le van a cobrar. ¿Por qué? Porque no hay una interoperabilidad. Esto, repito, lo digo a reserva de que no eres experto en eso. Sí, Está y que claro. me estoy imaginando. No es la realidad, no tengo la información. Es lo que yo creo que es. Ok, era nada más un ejemplo. No te preocupes. Pero bueno, con lo que nos estabas comentando, ¿cómo hacemos ese control ya cuando estamos en el punto de venta, no? Regresamos a la toma de inventario. Estamos haciendo la toma de inventario. Tenemos nuestro resultado, lo comparamos con lo que debería de ser, o sea, con lo que tenemos registrado en nuestro sistema. Y ahí, ¿qué crees? También hay diferencias. Cuadro. No cuadró. Pero ¿cuál es la diferencia
utilizando RFID que código de barras. RFID, identificación por radiofrecuencia. Sí. Lo que nos permite es decir, a ver, primero yo necesito encontrar estas 5 piezas. Y digamos los dispositivos están preparados para funcionar como un buscador de tesoros. Entonces tú vas acercándote al rack o al anaquel y tomas el inventario y empiezas, no se oye, y luego sí. como frío caliente, tal cual buscador de tesoros. No te dice, ¿sabes qué está en la tercera repisa del lado derecho? No, te dice Te si dice, está o no está. en la zona donde puede estar donde está el producto. Okay. ¿Qué es lo que haces? Pues ya buscas en esa zona y ya encuentras el producto, ¿no? Ese ya es una búsqueda física. ¿Qué pasa si no lo encuentras? Bien, estábamos platicando, estás dando esta analogía de que este equipo funciona como si estuvieras buscando un tesoro. No sé si nos puedes platicar un poquito más de eso. Es correcto. Tú le pones la identificación del producto del cual tienes la diferencia y empieza a buscar la máquina otra vez. Te decía, no suena y de repente tit, 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 Ya está más cerca, por acá. Exactamente. Repito, no te dice que está en la tercera gaveta o en el tercer anaquel. No. Te dice más o menos en qué zona y tú ya tienes que buscar. Pero no es lo mismo estar buscando en un almacén donde quedó la pieza que estabas buscando. Sí. Que, te repito, los que hemos hecho tomas de inventario, sabemos el olor de cabeza que es eso. Días y muchas horas. Días o de plano agarras y te das por vencido. ¿Y a dónde creen que se va esa diferencia? Directamente a las utilidades de la empresa. Sí, se tienen que descontar. Eso es pérdida, punto. Si después lo encuentras, pues qué bueno, ya lo sumarás, pero por experiencia también es muy difícil encontrarlo de manera posterior. Ok. Pero ¿qué otra ventaja te da la RFID? Te permite tener una trazabilidad del producto, es decir, por dónde ha pasado. Si tú tienes puntos de control a la entrada de tu almacén, a la salida de tu almacén, a la entrada de la boutique, por ejemplo, si estamos hablando de ropa, a la entrada de la boutique y en el punto de venta, sabes por dónde ha pasado. Ya la tecnología ha avanzado tanto que podemos tener en un punto de venta hasta control de lo que está presentado visualmente. No en todos los casos, no en todos los productos. Pero ya existe la posibilidad. Pero ya estamos al día de hoy trabajando y implementando ese tipo de funcionalidades. Sí. Pero bueno, volviendo a la trazabilidad, es más fácil que digas, bueno, este producto entró al almacén tal fecha. Exacto, en tal fecha, tal hora y tal cantidad. ¿Y qué crees? Con RFID tú puedes tomar inventarios cíclicos de manera más continua. ¿Por qué? Porque inviertes menos tiempo y menos recursos humanos. Y puedes ir consiguiendo las diferencias de una manera mucho más dinámica durante el periodo. Entonces, ¿qué pasa cuando llegas al gran inventario de fin de año? Pues ya tus diferencias son menores y ya, digamos, que puedes estar mucho más tranquilo de lo que te vas a encontrar. Si lo tomas, tenemos clientes que toman en sus tiendas, en sus boutiques, todos los días el inventario, pero todos los días. Diario. Sí, excelente. Son boutiques que tienen 5,000 piezas y con una handheld o un dispositivo de mano. Un escáner de mano. Un dispositivo de mano. Sí. Puedes leer eso en cuestión de minutos y además poder hacer tu misma conciliación y la misma búsqueda en el mismo día. ¿Qué es lo que te da? Oye, si yo lo vi ayer y no lo estoy viendo hoy, entonces quiere decir que o se perdió por ahí y si no lo encuentro, quiere decir que alguien pues lo tomó, por decirlo de alguna manera, porque lo demás ¿Le es gustó? muy feo. Le gustó y pues, se evitó la pena de pasar por la caja registradora, ¿no? Por el punto de venta. Sí. Pero te da la posibilidad de poder rastrear en qué momento fue. Y con estos dispositivos que te digo que ya son en tiempo real y de manera continua, tú puedes tenerlo sincronizado con las cámaras de seguridad. De hecho, hay también soluciones que hasta te pueden dar el seguimiento del
de los productos, pero ya es mucho más Ya avanzado. son con drones y cosas así. Sí, ya son cosas. No necesariamente de drones, pero digamos que ya una combinación de tecnologías que se vuelve mucho más complejo, que no es lo que comúnmente hacemos. Pero te permite identificar en qué momento se perdió esa pieza en particular. Ok. Imagínate en productos donde el valor es alto. Sí, cuando estamos hablando de joyería o cosas así. La joyería es compleja. La joyería es compleja porque ya hablamos de las bondades del RFID, pero no hemos hablado de sus defectos. Inconvenientes, o áreas de oportunidad. O Realmente son características, más bien condiciones. Pues al final de cuentas no es magia negra, aunque pueda parecer magia negra, no lo es. Es física totalmente. Entonces, una onda de radio, cuando se encuentra con un metal, se distorsiona. Entonces, esa distorsión, digamos que inhibe el RFID. Ya tenemos soluciones para eso. Pero, obviamente, no es lo mismo una etiqueta que está en papel a una etiqueta que está especial para aplicarse sobre metal. O un tag. ¿A qué llamamos un tag? Pues ya es un dispositivo que tiene el RFID encapsulado para que se pueda leer en ciertas condiciones. Pero ya podemos trabajar con esos metales. ¿Qué otra situación tenemos con el RFID? Los líquidos. Los líquidos absorben la radiofrecuencia y tienen un efecto similar. Sí, de que se anula. Okay. Y ya tenemos ya etiquetas que funcionan, por ejemplo, con perfumería o con vinos y licores, pero obviamente el costo es mayor que con una etiqueta normal. Esa era mi pregunta principalmente. Estoy entendiendo con esto de que lo que tenemos que hacer para lograr tener ese control de inventarios y que estemos, bueno, pues, tranquilos en que mal que bien se está monitoreando, se está registrando dónde está ese producto, necesitamos tener el mínimo dispositivo que tenemos que tener para poder hacer ese rastreo, pues es una etiqueta, por ejemplo, ese es el más básico. La etiqueta y el lector. Sí, claro, digo, ese es el más básico, ¿no? Y luego también tener el lector. ¿Eso no sería algo muy costoso? Por ejemplo, ¿una solución costosa? Hace algunos años sí lo era, definitivamente. Hoy por hoy ya tenemos soluciones que son viables para empresas, aunque sean muy pequeñas. Una sola boutique. Es más, ya hay dispositivos lectores de RFID que se le puede poner a un teléfono que tiene iOS o que tiene Android. O sea, tu mismo teléfono. Teléfono puedes adaptar para eso. Es correcto. Una pregunta adicional a eso. Tenemos en México no sé cuántos miles de estas tiendas misceláneas. O sea, ¿esa solución podría llegar hasta ese punto? Se vale soñar. Bueno, yo estoy soñando, ¿no? Sí, definitivamente. Si ya lo tenemos para el celular, entonces, ¿podríamos llegar a ese punto? Mira, la cuestión es que todavía el precio de la etiqueta para el abarrote y las condiciones de los abarrotes, te recuerdo, hay muchas latas, hay muchos líquidos. Oh, ok. O sea, uno es el precio de venta del producto. Y segundo, es los metales y los líquidos que hay en ese ambiente. Definitivamente uno tiene que ver la etiqueta RFID no como como un costo adicional. No como un costo del producto, sino como una inversión o gasto logístico. Es decir, digamos, los contadores saben mejor esto que yo, pero una toma de inventario no lo vas a clavar directamente al producto, o no lo vas a sumar al costo del producto, mejor dicho. Lo vas a sumar a los gastos logísticos. Entonces, si tú estás teniendo una mejora en tu control de inventarios, que es algo que no es inherente al producto, entonces la recomendación es pon los gastos logísticos. Porque te está ayudando a optimizar ese renglón. Exactamente. A tener menores desviaciones de inventario, a que tus utilidades no se pierdan por esas pérdidas, esas diferencias de inventario. Es una práctica muy común, aunque no es buena. El de repente, me sobraron 5, me faltaron 8 y los neteos ya nomás fueron 3. Okay. Digamos que desde el punto de vista contable a lo mejor es correcto. Digo, tampoco soy experto en contabilidad, pero, y no sé si sea correcto,
Pero lo que sí les puedo decir es que desde el punto de vista de administración de inventarios es lo peor que puedes hacer, netear esas diferencias. ¿Por qué? Al final de cuentas, alguien va a tener que tomar una decisión, alguien o un sistema va a tomar una decisión de cuándo volver a comprar ese producto. Sí. Entonces, esa decisión se basa en la información con la que cuentas. Si esa información ha sido desviada, entonces, ¿qué es lo que pasa con tu decisión? No, pues no te sirve. No te sirve. Es una decisión incorrecta, completamente. Es correcto. Y ahí es donde empezamos a tener problemas en la operación y en los resultados de un negocio. Que a final de cuentas el tema del manejo de inventario se puede centralizar en dos factores, ¿no? Que es o que tenemos faltantes, de eso de no sabemos dónde quedó, o tenemos excedentes de inventario, ¿no? Esas son las dos cosas que generalmente nos duelen cuando estamos manejando el inventario. ¿No es así? Exactamente. Imagínense cuando tú tienes en un sistema que te dice, hay 3 piezas de este producto, pero en realidad no tienes ninguna. Entonces, tus ventas son iguales a Cero. 0. Sí, porque físicamente no lo tienes, entonces no lo puedes vender aunque el sistema diga que sí. Claro, exactamente. Entonces, a la hora que tú tomas la decisión, pues, si yo tengo 3 piezas, no lo vendo, pues ¿para qué lo pido? Exacto. Pero No, físicamente no lo tienes, entonces son ventas perdidas sin que sepas. Las de empresas pequeñas con 3 o 4 o 5 locaciones o puntos de venta o almacenes, ya se empieza a complicar muchísimo porque el que toma la decisión no está ahí físicamente para ir, oye, si hay 3 o no hay 3. Sí, no tiene forma de poder palpar que realmente existe o no existe. Al final de cuentas acabamos confiando en los sistemas, como se llame, el sistema, y a partir de esa información que te provee el sistema, tú tomas las decisiones. Entonces, productos que pueden llegar a ser muy buenos, quedan enanos. ¿Cuál sería una recomendación que Cristian Ortega nos podría dar con respecto a minimizar ese tipo de errores a pesar de que tengamos la tecnología? Principalmente es encontrar dónde está el principal dolor de tu control de inventarios. Y principal dolor me refiero a dónde está el costo que no le está agregando valor a tu operación. Una vez que ya lo tienes identificado, le puedes aplicar una solución y llamas. Si dices, bueno, ya aquí internamente no lo tenemos, llamas a un experto. Ya para que te ayude en ese punto en particular o enfocado, ¿no? Que a lo mejor en ese punto en particular no funciona la RFID, a lo mejor la opción correcta es el código de barras, por ejemplo, con el caso del picking. Sí, la recolección. La recolección. Sí, perdón. Sí, no te preocupes. En el momento que vas a tomar los productos para surtir una orden en particular. Sí. En ese caso, la tecnología correcta sería el código de barras en lugar del RFID. Ok. O sea, ¿dónde te va a ayudar? En lugares donde hay mucho escaneo, ahí puedes poner RFID y te va a dar buenos resultados. Si es de uno en uno, sigue utilizando el código de barras, que te va a salir mucho más barato en todos los aspectos, tanto en infraestructura como en las etiquetas per se, o la identificación per se. Ok, me voy a un nivel un poco más básico, porque hemos estado pues, en unos niveles donde tal vez muchas empresas no podrían llegar, en términos de costo, facilidad y demás. ¿De qué forma simple, a nivel PYME, podríamos controlar nuestros inventarios, utilizando algo mínimo de tecnología? Mira, el mínimo de tecnología es el código de barras, pero empresas de ropa, o sea, pequeñas, inclusive nosotros tenemos clientes que venden en mercados, tal cual. Y me refiero al mercado como el mercado de la Lagunilla, pues, o al mercado el de tu colonia, pues. En ese mercado, como venden lo suficiente y a cierto precio, ya pueden utilizar el RFID. ¿Y cuál es el mínimo? Hay empresas como la mía que maquilan las etiquetas, te las entregamos ya listas para que tú la pongas. ¿Y qué es lo que tienes que invertir? En un dispositivo que hoy por hoy ya se puede poner en tu teléfono para hacer esas lecturas. Ok. Entonces ya digamos la tecnología ya no está tan lejos, está al alcance de una empresa inclusive muy chiquita. Excelente. No sé, que nos puedas regalar 3 tips que nos puedan pues, ayudar a partir del día de hoy a tener un mejor control de inventarios. Disciplina. Importantísimo, primero. sí. O sea, si tú tienes tus procedimientos bien hechos,
aunque seas una empresa chiquita, es yo lo recibo, lo cuento, lo apunto, aunque no tenga sistemas. Es el primer paso básico antes de cualquier tecnología. Lo principal es esa disciplina de seguir tus propios procedimientos. Número 2, tener calendarizado cuándo vas a hacer revisiones de cómo está tu inventario. Y seguir esas revisiones. Volvemos a la disciplina. Van 2. Van 2. Qué exigente, por ahí. No, mínimo 3, ¿no? No, está claro. No, y no nos podemos aquí quedar yo sé, toda la tarde, ¿no? Lo sé. Pero después, además de esa disciplina y la calendarización, es, digamos, tener cuidado de identificar las cosas correctamente. Que yo creo que eso iría al principio. La disciplina. Inclusive entre las disciplinas es cuidado y orden. Al final puedes utilizar RFID o la tecnología que tú quieras, pero si no le pones la etiqueta correcta al producto correcto, todo lo demás no sirve de nada. Ok, me quedo con eso, de que, por ejemplo, podemos comprar de estas etiquetas que podemos encontrar en cualquier, papelería, que nos sirven nada más para identificar los productos, y la recomendación de Cristian sería por lo menos tener el cuidado o un mecanismo de verificación de que lo que dice la etiqueta es lo que estamos etiquetando, ¿no? Exactamente. A final de cuentas. Exactamente, es el primer paso. Sí, bueno, pues muy bien, Cristian, muchas gracias. Gracias a ti, Salvador. El tiempo se nos ha agotado, amigos de Platicando con Expertos. Fue un placer con ustedes compartir todos estos conocimientos. Mi nombre es Salvador Peña. Muchas gracias a la gente de producción y a todos los que hacen posible este programa. Nos vemos la siguiente semana. Gracias.